Bueno, damos comienzo al segundo y último webinar de hoy titulado Soluciones post cosecha para la fruta bio, presentado por Erika Biel, que es la directora de I+D+I y de calidad en Sanifruit. Cuando quieras, Erika, puedes compartir tu pantalla. Perfecto. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Primero agradecer a postcosecha.com y a la Universidad Politécnica de Valencia que nos haya dejado participar en este webinar con este tema tan interesante. Yo voy a hablar sobre las principales problemáticas y soluciones que ofrecemos desde Sanifruit para la postcosecha de los productos ecológicos cítricos de hueso y plátano. Simplemente comentar que Sanifruit somos una empresa familiar de segunda generación que nos dedicamos al desarrollo de tratamientos post cosecha sin residuos y bio, ¿vale? Tenemos más de 30 años de experiencia en esto y nuestros productos nacen en nuestro laboratorio de I+D+I, del cual yo soy directora. Siempre buscamos desarrollar productos que sean respetuosos con el medio ambiente y con la salud de los consumidores. Y a título informativo, comentar que llevamos durante el año 2020, hemos tratado más de 1,8 millones de toneladas de frutas sin residuos. Para este año 2021 esperamos tratar más de 40 millones de cítricos biológicos, que ya será doblar la cantidad de este año. Al respecto de la charla de hoy, voy a hacer una primera introducción para hablar de la normativa de aplicación y los datos sobre el sector, en el cual vamos a ver la creciente amplitud de consumo de estos productos ecológicos. Y luego voy a hablar sobre las principales alteraciones post cosecha que afectan a los frutos cítricos, a la banana y por último a la fruta de hueso. Al final, y siguiendo las indicaciones de Claudia, pues abriremos una ronda de preguntas y reflexiones y una parte final de conclusiones. Pues entrando en materia, los productos que ofrecemos desde Sanifruit para el tratamiento post cosecha de los productos ecológicos son los que se basan en el reglamento 889/2008, en el cual se habla sobre la producción y etiquetado de productos ecológicos, ¿vale? En este reglamento hay mucha información y entre ella hay una serie de anexos en los cuales se habla sobre los insumos que son aptos y autorizados para campo, y en el anexo número 8 se listan aquellos productos y sustancias que se pueden utilizar y están destinados a la producción de alimentos ecológicos transformados. ¿Por qué transformados? Porque se entiende que en el momento una fruta y entra a un almacén hortofrutícola y se somete a un proceso de lavado y de confección y de encajado, es un producto transformado, ¿vale? Dentro de este anexo número 8 tenemos dos secciones. La sección A, en la cual se habla sobre aditivos alimentarios, y la sección B sobre coadyuvantes tecnológicos, ¿vale? Entonces, como comentaba, este reglamento nos permite a los fabricantes de este tipo de formulados a certificar nuestros productos para ser utilizables en productos ecológicos. Me parece interesante también compartir esta definición de lo que es un alimento ecológico, ¿vale? Que lo he sacado de un manual del Ministerio de Agricultura de hace algunos años, pero bueno, al final un alimento ecológico, el consumidor entiende que es un alimento que proviene de una agricultura ecológica, que además se ha producido sin sustancias químicas de síntesis, ni pesticidas, ni fertilizantes, y que por supuesto se obtiene respetando el ritmo de crecimiento de las plantas, es respetuoso con el medio ambiente y se utiliza de manera racional y sostenible los recursos para su producción, ¿vale? También indica que está elaborado sin la adición de sustancias artificiales, pero hace hincapié que siempre y cuando estas sustancias no estén incluidas en ese reglamento y en ese anexo número 8 que os he indicado anteriormente. A título informativo, comentar que los productos de los que voy a exponer a continuación están certificados por estas tres entidades de certificación, ¿vale? Ecocer es una entidad de certificación que utilizamos para aquellos productos que vendemos a nivel internacional generalmente. Intereco es una entidad de certificación valenciana y el CAE es la entidad de certificación andaluza, que lo utilizamos para nacional. Entrando ya en datos del sector, como se suele decir, una gráfica es más visual que cualquier otra cosa. Como se puede observar aquí, esta es la superficie destinada a nivel mundial a producción ecológica, la cual ha obtenido un crecimiento del 546% en los últimos 21 años. Además, me gustaría mucho destacar el tan notable crecimiento que ha tenido los últimos 4 años, estos datos son del 2018, encontrándose en 71,5 millones de hectáreas de producción ecológica a nivel mundial. Un dato que evidentemente revela que hay un interés
por aumentar en el consumo del producto ecológico y en la producción, por supuesto. Entrando ya en los productos en los cuales voy a hablar más adelante y en el tema de los cítricos, pues en el subsector cítricos comentar que España actualmente, bueno, con los datos del 18 y sigue creciendo, es el tercer productor de cítricos ecológicos a nivel mundial, ocupando casi el 14% de la superficie total de cítricos plantados en ecológico. Al respecto de otras frutas, en este caso fruta de pepita y fruta de hueso, España es el 10º país en producción de este tipo de frutas ecológicas, con una cuota del 3,03%, pero obviamente en aumento. Entrando ya en la superficie en España y por comunidades autónomas, es muy importante comentar también el crecimiento que ha habido desde el 2014 al 2016 de más de un 21% de la superficie de la producción ecológica, estando en más de 2.000 hectáreas. Dentro de la superficie de España, por supuesto, Andalucía es aquella que tiene una mayor extensión con 48,4-50% de la producción. ¿Por qué? Porque es una comunidad autónoma en la cual hay explotaciones de mayor tamaño que en otras, ¿vale? La Comunidad Valenciana, aún así, está en un 5º lugar, lo cual es muy interesante también. Y obviamente esta superficie se traduce en producción, ¿vale? En esta gráfica estáis viendo la evolución y el rendimiento que ha habido en aumento del 2018 al 2017, tanto en los frutos cítricos como en otros. Destacar que en los cítricos hubo un crecimiento en ese año de un 114% de producción y en otros frutos de un casi 200%, ¿vale? Situándonos en un total de 2.500 miles de toneladas de productos ecológicos producidos en España en el 2018. Obviamente, todo esto viene marcado por una necesidad, una oferta y una demanda. Como podemos observar, evidentemente la mayor demanda se produce en aquellos países que tienen una renta per cápita de mayor adquisición, ¿vale? Como Suiza, Luxemburgo y Dinamarca. Pero es muy interesante comprobar en el gráfico de la izquierda que en el mercado orgánico mundial España ha pasado a formar parte de este top 10 a nivel de volumen interior, es decir, de consumo de producto ecológico también. Y ya finalizando con los datos y la evolución del sector, es importante entender cuáles son las motivaciones de compra, ¿vale? Por un lado, se inicia la compra del producto ecológico, de producto vegetal obviamente, por el tema de la salud, porque ayudan a llevar una vida más saludable. Pero también es muy interesante comprobar que además se mantiene esta tendencia de compra y se continúa porque se entiende que estos productos son más naturales y no llevan químicos de síntesis ni conservantes artificiales, ¿vale? Como dato interesante, aunque aquí hay muchísima información y quiero dar más tiempo para mostraros los resultados de los industriales que hemos realizado, indicar que el 60% de los consumidores españoles ya habían iniciado en 2017 el consumo de productos ecológicos. Por lo tanto, está clarísima la tendencia de este crecimiento por el tema también de la salud, y más aún con la pandemia y con el COVID-19. Vale, pues yo simplemente quiero comentar que nosotros podemos ayudar a los productores de fruta ecológica innovando, ¿vale? Aquí podéis observar una imagen de nuestro laboratorio de I+D+I, no hay hecho ninguna trampa, esa es la realidad, y nosotros realizamos una problemática de lo que ocurre en el sector, ¿vale? Y buscamos la manera de llevar esa problemática a nuestro laboratorio. Analizamos si podemos o no simular las condiciones y con un repositorio de más de 500 sustancias activas empezamos a desarrollar una serie de ensayos a escala de laboratorio, que luego siempre llevamos a escala industrial, ¿vale? Por supuesto, con estos extractos que os comentaba, vegetales y todas las materias primas que tenemos autorizadas por el anexo número 8, desarrollamos tratamientos que luego probamos en numerosas condiciones a escala industrial. Y me gustaría compartir con vosotros este vídeo que muestra de una manera muy rápida cómo trabajamos en nuestro laboratorio. A continuación, estáis viendo una pipeta multicanal inocular una serie de extractos vegetales en una microplaca que después de un tiempo de incubación medimos para ver si ha habido un decrecimiento de los hongos. Aquí estáis viendo cómo simulamos una herida artificial en un cítrico
al que después le inoculamos una cantidad conocida de esporas, que posteriormente tratamos con una serie de extractos vegetales y mandamos a incubar durante un tiempo estipulado. Una vez que hemos pasado a inocular, acabamos midiendo cuánto inhibimos ese crecimiento de hongos en el caso de que sea necesario en esa fruta. Vale. Los principales problemas que afectan a la poscosecha ecológica son realmente los mismos que afectan a la poscosecha convencional, porque hemos pasado de un mercado muy localizado, muy de cercanía, a un mercado mucho más global e internacional. Actualmente ya los supermercados quieren ofrecer una gama muy amplia de productos ecológicos con las mismas garantías que los productos convencionales. ¿Esto qué ha supuesto? Pues esto ha supuesto que la cadena de suministro ha sido más larga y que por lo tanto hay más viajes de este tipo de productos y que ha habido también una necesidad de almacenarlos en los productores y de por tanto alargar su vida post cosecha. En este sentido, nosotros trabajamos en tres principales retos. Retrasar las alteraciones microbiológicas que generalmente se producen por hongos, controlar la pérdida de peso para evidentemente mantener de una manera más adecuada esa calidad externa y ese aspecto y por tanto retrasar la senescencia. Y aunque tenemos muy claro desde Sanifruit y asesoramos mucho a los clientes en esto, que el éxito de una buena post cosecha recae en un buen sistema de prácticas post cosecha, también hemos demostrado, y os vamos a mostrar a continuación, que la aplicación de nuestros formulados mejora el aspecto de los productos ecológicos y, por tanto, disminuye las pérdidas por podredumbre, alargando la vida post cosecha de esto. En este sentido, y tal como os explicaba, es importante tener un buen sistema de prácticas post cosecha. Por eso nosotros incidimos en todos estos puntos de la post cosecha, ¿vale? En todos estos procesos. Desde que llega la fruta a la central hortofrutícola, donde la podemos someter a un tratamiento a la entrada, hasta la desinfección en las cámaras, pasando por un lavado y desinfección de las frutas si es necesario, un posterior aplicación en línea por pulverizado, drencher, catarata, para aplicar un tratamiento y ya por último todo lo que se refiere al transporte hasta que llega al consumidor final y se lo come tan alegremente como este niño. Ahora mismo ya vamos a pasar en concreto a hablar sobre los principales problemas que afectan a la post-cosecha ecológica, en este caso en los cítricos, ¿vale? Es importante, como explicábamos, explicar al principio el proceso. Los cítricos ecológicos normalmente siguen el mismo proceso y sistema que los convencionales. Por tanto, se recolectan en un periodo de 6 horas, 12 horas, dependiendo de dónde haya sido la recolección, llegan al almacén. Dependiendo de qué tratamiento se le vaya a dar a esa fruta, puede tener un tratamiento en drencher o no. Luego puede pasar a una posterior fase de desverdizado y después un volcado en la línea en el cual se lava, se trata en esta línea, se envasa y se expide. Es importante comentar que dentro de los procesos que mayor problema pueden tener los frutos ecológicos se darían en el desverdizado y en la conservación. Por ello, si bien es cierto que los operadores de cítricos ecológicos procuran acortar estos procesos de desverdizado para que la fruta tenga menor sufrimiento y por tanto menor podredumbre, o de alguna manera obviarlos, no vender cuando la fruta hay que desverdizarla, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son los principales problemas que afectan a los cítricos ecológicos? Pues la elevada pudrición es una de las primeras. En las imágenes podéis comprobar la podredumbre por Penicillium italicum, Penicillium digitatum y Geotrichum candidum, ¿vale? Luego, otro de los principales problemas que les afectan a los cítricos ecológicos es que deben de cumplir los mismos estándares de calidad ya que los convencionales. Hace unos años sí que nos transmitían algunos clientes que, bueno, que si iba un encajado ecológico con alguna pequeña fruta, con alguna podredumbre, eso se retiraba y se vendía en el mercado, en Francia, por ejemplo, pero hoy en día esto ya no se tolera y, por lo tanto, se cree necesario disponer de una serie de herramientas que ayuden a alargar la vida post cosecha ecológica. Y mantener, por supuesto, más tiempo el aspecto de frescura de estos cítricos. Vale, pues en este sentido, desde Sanifruit hemos desarrollado soluciones ecológicas para los cítricos. El SaniDeBio es un producto para aplicar en drencher o en catarata,
que se utiliza en el caso de que se vayan a someter estos cítricos a condiciones de desverdizado o por si el cliente cree que va a tenerlo almacenado más tiempo del necesario. Luego hemos diseñado el EcoJabón, que es un detergente certificado para el lavado de cítricos en línea. Y por último hemos desarrollado el Sanidece Bio, que es un producto para tratamiento en línea y alargar la vida post cosecha ya de cara al consumidor final y a la llegada al mercado. Indicar que estos productos están desarrollados con extractos vegetales y aditivos autorizados para uso en ecológico y todos están certificados. Entrando ya en resultados sobre ensayos industriales que hemos realizado en clientes, a continuación os voy a explicar los resultados que se obtuvieron en un ensayo realizado en un cliente bio en naranja y en limón, ¿vale? Lo que hicimos en este ensayo fue, cogimos una cantidad de palés, los tratamos en un drenche, obviamente los palés control no se trataron con agua ni con nada, pasaron directamente a la fase de desverdizado y después de haber tratado la fruta la metimos a desverdizado. En este caso decidimos que la naranja iba a estar 7 días y el limón 6 días, porque el cliente, como conocía el nivel de podredumbre que tenía en el limón, no quería arriesgarse a tener problemas, ¿vale? Después de ese tiempo dimos por finalizado el ensayo y lo sometimos a unas condiciones de desverdizado con etileno y una humedad alta, ¿vale? Pues realizamos controles de la podredumbre a 4 días y a 7 y 6 días, ¿vale? Como podéis observar, en el caso de la naranja, a 4 días, la fruta tratada mostraba un 62% menos de podredumbre que la fruta no tratada y en el caso de 7 días, un 57% menos podredumbre que la fruta no tratada. En el caso del limón, el porcentaje de inhibición de podredumbre fue el mismo a 4 que a 6 días, que fue de un 51%, más de un 50% menos de podredumbre, porque como se indicaba, el limón tiene una mayor tasa de podredumbre. Mostrando resultados del tratamiento Sanidece Bio, que como os he explicado es el tratamiento que utilizamos para tratar ya en la línea los cítricos ecológicos, lo que hicimos fue pasar una cantidad de cítricos por la línea, unos se trataron y otros no se trataron. En los dos casos sí que hubo un lavado previo, ¿vale? Las condiciones del ensayo fueron las que nos propuso el cliente y las que necesitaba. Él nos propuso almacenar tanto las naranjas como las mandarinas a 10 grados centígrados durante 15 días y acordamos además hacer un control intermedio a los 7 días para comprobar cuál era el estado. Bueno, pues cuando se hizo el control a los 7 días, en naranja, en la fruta tratada no se observaba ningún podrido frente al casi 7% que se controló en la fruta no tratada, y en el caso del limón, a 7 días la fruta tratada no llegaba a un 1% de podrido frente al 7% de la fruta no tratada. A 7 días, por tanto, estos datos se mantuvieron, encontrándonos al final con que la fruta tratada tenía un 70% menos de podredumbre en el caso de la naranja y un 81% menos de podredumbre en el caso del limón. Y además, con este tratamiento estamos muy satisfechos porque en general todos los clientes que lo están utilizando de manera habitual nos han transmitido que el producto de manera natural y debido a los extractos que lleva le da como un brillo muy natural a la fruta que están observando que aumenta el consumo por parte de los compradores. Ahora mismo ya vamos a pasar a hablar sobre el plátano, ¿vale? Los principales problemas que afectan a la poscosecha ecológica en el plátano son los mismos que afectan a la poscosecha ecológica, convencional, ¿vale? Sí que es importante explicar cuál es el proceso que llevan o que se someten a los plátanos una vez se han recolectado, ¿vale? El plátano, si lo conocéis bien, va en una piña que es la que llega a la central, que además como pesa mucho la cogen con unas grúas, digamos. Esa piña, cuando llega a la central, se produce el desmán, que es lo que ya hace que se forme la mano del plátano, ¿vale? Después esa mano se pasa por una serie de balsas para eliminar el látex, porque normalmente deprecia el plátano, ¿vale? Y de esas balsas ya pasa a lo que es la línea, donde se puede tratar en post cosecha con drenche o por pulverización, después se encaja, ya se expide, o sea, se envía, y ya puede sufrir generalmente un viaje más o menos largo, depende de a dónde vaya dirigido, y se almacena y se madura. Quiero hacer hincapié que si el plátano viene de las Islas Canarias, por ejemplo, generalmente tiene un viaje de 5 a 7 días en barco a una temperatura de 13 o 14 grados.
Si llega a la península el plátano y hay demanda de plátano, en ese momento ya pasa el madurado, que es someter a ese plátano durante 3 y 5 días a unas condiciones de etileno y humedad controladas. Si no, se deja en stock y se pasa a madurar cuando es necesario. ¿Cuáles son los principales problemas que afectan al plátano ecológico? Pues sobre todo las podredumbres, ¿vale? El plátano es muy sensible a las podredumbres post cosecha y el principal problema que tiene es el crown rot, que es una simbiosis de 7 hongos entre los cuales se encuentran Fusarium, Pialediopsis paradoxa, Coletotrichum y la diplodia, que deprecian y pudren la corona del plátano hasta el final conseguir que los plátanos no sean comercializables, ¿vale? Para medir esta podredumbre hay una escala de ocupación de micelio y un índice de Frosa, que veremos más adelante, en el cual se mide para saber el efecto que puede tener un tratamiento en esta inhibición, cuál es la ocupación de este micelio y además cuánto avanza ese micelio sobre la corona, midiendo qué cantidad de corona se observa que ya está negra o no tiene el color característico sin hongos, ¿vale? Y Pialediopsis paradoxa también nos están comentando desde otros países que también está creciendo en infección en los últimos años. Y otro de los puntos muy importantes que quiero comentar en el plátano es el tema del aspecto, ¿vale? En todos los años que llevamos trabajando con el plátano y desarrollando estos tratamientos, hemos observado que esta fruta es muy sensible a los tratamientos post cosecha y que, por tanto, cualquier mal manejo en este sentido puede producir fitotoxicidades. Es por ello que nosotros todos los tratamientos los hemos probado a escala industrial muchas veces y en muchas condiciones diferentes y aseguramos que no producen ningún tipo de fitotoxicidad ni problema sobre la fruta, porque eso es fundamental, ¿vale? Es cierto que puede darse en algunos casos, sobre todo en América Latina, que no se someta al plátano ecológico al proceso de lavado o al proceso de las balsas. Entonces, en ese caso, desde nuestro Departamento de Desarrollo, hemos desarrollado un tratamiento que es el SaniCR Bio. SaniCR Bio es un producto, un extracto vegetal también, que se aplica por inmersión de la corona para proteger estos plátanos que después de pasar por la línea quieren tener una protección extra, o para aquellos que no van a someterse al proceso normal de balsas, etc. ¿Vale? En el caso del drencher o del paso por la línea o de la pulverización en línea, tenemos el formulado SaniDPL Bio, también con extractos vegetales y el que están certificados ambos. Pasando ya a mostrar resultados sobre todos los ensayos que hemos realizado en Canarias, a continuación voy a mostraros un ensayo que realizamos en un cliente, en un empaque en Canarias, en el cual tratamos la fruta con el SaniDPL Bio, ¿vale? Se sometió a todo el proceso que os explicaba, o sea, se cortó, pasó por las balsas, etcétera, y luego en ese drencher aplicamos el SaniDPL Bio. Luego se envió a la península, donde se sometió al proceso de madurado que os comentaba, y tras 3 días de tienda, en el cual entonces tenemos el plátano en estas condiciones o en escala 4 o 5, porque esto es la escala de color de la maduración del plátano, procedimos a hacer un control de cómo estaban las coronas, tanto del plátano tratado como del plátano no tratado, entendiendo que aquellas coronas que tenían un micelio o un índice 3 o hasta 3 sí que eran comercializables y que a partir de 3 no, ¿vale? Es decir, 4 y 5. Pudimos comprobar, tras todo ese periodo de madurado y de tienda, que el 44% de los plátanos que tratamos con SaniDPL Bio tenían un índice por debajo de 3 y que por tanto eran comercializables. Y además, la media de todas las manos que se trataron con el SaniDPL Bio fue de 2, frente al 4,5 no comercializables de los productos o de los plátanos ecológicos no tratados. Por lo tanto, con estos resultados creemos que es adecuado someter en momentos determinados a los plátanos a este tipo de tratamientos para alargar su vida post cosecha en ecológico. En estas imágenes podéis comprobar una de las cajas, como ejemplo, porque se hicieron varias cajas que tratamos en este ensayo industrial, y como veis en estos plátanos tratados, en ningún caso o en muy pocos casos se observa un pequeño crecimiento del micelio, ¿vale?,
frente a mayor crecimiento y mayor presencia de micelio en el control. Para verlo en más detalle, tenéis las fotos de la derecha, en el cual se observa el detalle de 3 coronas del tratamiento y 3 coronas del control. Esto se entiende que una vez llegue ya a tienda y a consumidor final, se va a depreciar mucho más deprisa que lo que no tiene presencia de micelio. Y cerrando el tema del plátano, me gustaría también mostraros los resultados de un ensayo que hicimos con SANI-CR Bio, ¿vale? En este caso, el ensayo se realizó también en un empaque en Canarias y los controles se realizaron tras un proceso de simulación de envío de 8 días en conservación, 3 días en maduración y 3 días ambiente. Esto sí que se hizo todo en el empaque de Canarias, simulando todas las condiciones en el cliente, ¿vale? Aquí a la derecha tenéis la escala del índice de podredumbre de corona según el índice de Frosan, que es el índice que habitualmente se utiliza para comprobar cuál es el crecimiento y la ocupación de la corona. Como se explicaba, hasta el índice 3, es decir, un cuarto de ocupación de corona, se entiende que el plátano va a ser comercializable y va a llegar con las mejores condiciones posibles al consumidor. Pero a partir de ahí, es decir, 4 y 5, teniendo en cuenta que el índice 5 ya son 3/4 partes de ocupación de podredumbre, ya no es comercializable y supone un rechazo para el productor. Vale, pues en este ensayo se pasaron los plátanos por la línea, pero no se trataron en ningún drenche, ni ninguna pulverización ni nada, y cuando llegó a la fase final, previo al encajado, se realizó una inmersión de corona de una cantidad de frutas, ¿vale? Y tras las condiciones de simulación de tienda, se comprobó cuál era el nivel de ocupación de micelio, como se explicaba, siendo el nivel menos de 3 el verde y el nivel mayor, el nivel menos de 3 este de aquí y el nivel mayor de 3 este de aquí. Vale. Entonces, en el control pudimos comprobar que solo el 33% de los plátanos tenían un nivel inferior a 3, es decir, eran comercializables y iban a llegar en buenas condiciones al mercado, y que en los plátanos que se habían tratado con SANI-CR Bio, como se explicaba, por inmersión, el 84% de las coronas se encontraban con una presencia de micelio inferior a 3. Indicar que además todos estos ensayos nosotros los hemos realizado con técnicos especializados en clientes, los cuales nos han ayudado mucho a realizar una evaluación adecuada y real, y en condiciones reales, ¿vale? Por lo tanto, creemos que la aplicación de este tratamiento en el caso de productores que no someten a los plátanos al paso por la línea o que además quieren tener una mayor garantía porque van a someter al plátano a un viaje más largo, es una muy buena opción para protegerlo con el SANI-CR Bio por inmersión. Por último, pero no menos importante, voy a pasar a hablar de los principales problemas que afectan a la poscosecha ecológica en la fruta de hueso. Lo primero que quiero destacar es que esta fruta de hueso, como muy bien ha comentado la compañera Laia de Lefrer, es una fruta muy sensible, que tiene una rapidísima senescencia y que por tanto se va muy rápido, ¿vale? Por lo tanto, el proceso generalmente al que se somete es mucho más corto y muchísimo más rápido que el que hemos hablado del plátano, por supuesto, o del citro. Sí que es importante, de todas maneras, comentar que se produce la recolección en campo, que además se procura que la fruta llegue al almacén en menos de 3 horas para evitar esa rotura, o sea, para intentar lo antes posible, someterla a un tratamiento y pasarla a frío para parar la respiración y, por tanto, alargar su vida post cosecha. Y una vez llega al almacén, en muchos casos el volcado se produce en balsas y sobre agua para cuidar esta fruta tan sensible, dependiendo de especies, y que luego se somete a un tratamiento online. En este sentido, nos hemos encontrado que hay muchas centrales hortofrutícolas que no disponían de esta aplicación online y hemos diseñado un equipo por pulverización online para aplicar nuestro tratamiento. Después de la aplicación de este tratamiento, se somete a la fruta al encajado, se almacena y se envía, ¿vale? Es muy importante comentar que uno de los mayores problemas que podemos encontrar en esta fruta es la conservación, que generalmente solo se dan en algunas especies, como por ejemplo la ciruela, ¿vale? No es normal que se realicen conservaciones muy largas en otras especies, pero bueno. Es importante destacar que, por tanto, en estos puntos de conservación, sobre todo además cuando la fruta ya está sobremadura y tiene una madurez
muy elevada, es donde más problemas por pudrición se encuentran, ¿vale? Pero lo que más preocupa y lo que más afecta a esta fruta es el aspecto a sobremaduro, el aspecto deshidratado, la pérdida de peso, por supuesto, también ha comentado Ilefred. Vale, pues yo quería exponer aquí también ejemplos sobre los principales patógenos post cosecha que afectan a la fruta de hueso, como son Monilia. Monilia es un hongo que ya conoceréis todos, que además viene de campo, pero que nos afecta y nos deprecia mucho la post cosecha. Luego tenemos mucor, que es un hongo que tiene un crecimiento muy elevado y una tasa de crecimiento muy grande y además que es muy agresivo, como estáis observando aquí, y que rápidamente contamina las frutas que tiene alrededor. Este hongo también afecta al cítrico, como muchos ya conoceréis. Y otro de los problemas que también nos podemos encontrar a nivel de podredumbre en la fruta de hueso es el Geotrichum candidum, ¿vale? Que también nos afecta en el cítrico y que produce una podredumbre más blanda con un olor muy característico. Entonces, para evitar este tipo de podredumbre, sobre todo en la fruta de hueso, desde Sanifruit hemos diseñado el producto Sani FHL. Y no digo bio porque ya decidimos desde la empresa que este fuera el producto que lanzaríamos tanto para la fruta de hueso convencional como para la fruta de hueso ecológica, porque entendemos que debemos de transmitir una seguridad al consumidor al respecto de esto, dado que son productos que se consumen con la piel completa, ¿vale? Entonces tenemos el mismo formulado para fruta de hueso convencional que ecológica, que se llama Sani FHL. A continuación, os voy a mostrar resultados de ensayos realizados a nivel industrial en una línea con el equipo que hemos diseñado, ¿vale? Por pulverización. Bueno, pues en este caso realizamos unos ensayos en el paraguayo, como estáis viendo en las imágenes de aquí abajo, ¿vale? Pasamos el paraguayo por la línea, lo tratamos por pulverización como os indicaba y después acordamos con el cliente que lo íbamos a almacenar a 2 grados durante un periodo de tiempo. En este caso, la exigencia del cliente era elevada y él nos solicitó que lleváramos el paraguayo hasta 21 días, ¿vale? Haciendo controles parciales a los 3, 7, 14 y 21. Vale, además, a los 3 y 7 días acordamos con él que íbamos a hacer un control después de la vida comercial, que era someter esa fruta tras el frío al periodo de shelf life de 4 días, ¿vale? Y en esta tabla que veis aquí, podéis observar cómo en toda la fruta que estaba sin tratar, en general, obviamente eran mucho más elevados los niveles de pudrición tras someter la fruta a temperatura ambiente, pero al final sería lo que puede pasarnos en un lineal, ¿vale? Que los que obtenemos cuando la fruta está en frío o sale de frío, pero en general lo que sí que observamos es que hay una diferencia muy importante en el nivel de podredumbre de la fruta tratada frente a la no tratada. En el caso de 7 días, que además son las imágenes que os muestro a continuación, observamos que el 92% de los frutos tratados eran comercializables frente al 40% de los frutos no tratados. Y que además el nivel de podredumbre en los frutos no tratados era de un 60% frente al 90% de los tratados, ¿vale? Entonces, es importante destacar que aunque no sea lo que más afecte a la fruta de hueso, las podredumbres, sí que es importante protegerla para que luego cuando la vayamos a someter a temperaturas ambiente o a las condiciones de tienda, la fruta aguante y llegue al consumidor con el mejor aspecto. Además destacar, como veremos un poco más adelante también, el color, el aspecto de la fruta tratada, que tiene un aspecto mucho más fresco que la no tratada. Y siguiendo con los resultados de ensayos realizados en fruta de hueso, también quería exponer resultados que obtuvimos de la aplicación de Sani FHL al respecto de la pérdida de peso. Lo hicimos tanto en nectarina como en melocotón como en paraguayo, ¿vale? Estos resultados los obtuvimos de un ensayo industrial en el cual volcamos una cantidad de fruta, no junta, evidentemente, y guardamos una cantidad de fruta pasada por la línea sin tratamiento Sani FH y otra sí tratada, ¿vale? Y observamos que aunque en la primera lectura que se produjo a los 3 días a 2 grados más 3 días ambiente, ¿por qué? Porque debemos de simular un tiempo de temperatura ambiente para que la tasa respiratoria de la fruta aumente. Además, los clientes nos lo han pedido. O sea, claro, a la salida de frío,
generalmente las pérdidas de peso y el aspecto de la fruta es muy bueno, pero ellos van a mandar la fruta a un cliente y este cliente la va a tener un tiempo en un almacenamiento, que además no siempre sabemos si va a ser en una temperatura controlada. Y luego ese cliente lo va a llevar a un supermercado y en ese supermercado la fruta no va a estar en frío, ¿vale? Entonces, a los 3 días no había diferencias muy significativas en el caso de la nectarina, sí habiendo más diferencias en el melocotón y en el paraguayo, pero lo que sí que observamos es que cuando el control lo realizábamos a los 5 días de temperatura ambiente, las diferencias eran mucho más importantes. Y estas diferencias de pérdida de peso, además, se observaban en el aspecto de la fruta, de que la fruta tratada tenía un aspecto mucho más fresco, mucho más apetecible por el consumidor. Y eso además nos lo comentaron los técnicos especialistas de las centrales hortofrutícolas donde hicimos los ensayos. Destacar, pues, que en el segundo control, a 5 días de temperatura ambiente, en la nectarina, la fruta tratada obtuvo un 1,25 menos de pérdida de peso que el control. En el caso del melocotón, un 1,82% menos de pérdida de peso. Y en el caso del paraguayo, un 4,02%. Fue espectacular. Paraguayo es una fruta muy sensible al tema de la pérdida de peso también. En este sentido, comentar lo que os explicaba. Ya no solamente es el tema de la podredumbre, no quiero que solamente veáis en esta imagen la podredumbre, sino el aspecto, el que hay mucha más fruta con un índice de color elevado en los frutos no tratados que en los frutos tratados. Esto fue algo que no estaba del todo previsto cuando se diseñó el producto, ¿vale? Y que hemos ido viendo en todos los ensayos, muchos ensayos que hemos hecho a escala industrial y que además nos han transmitido los clientes de este producto, que ese valor añadido que le damos a la fruta, ese aspecto fresco, es fundamental para luego aumentar el consumo y además llegar con las máximas garantías al consumidor. No tengo más tiempo, se me pidió además que intentara acotarme al tiempo establecido y entonces para todas las personas que tengan interés en ampliar información al respecto de la fruta de hueso, les invito a que se inscriban de manera gratuita al webinar que vamos a hacer por nuestra parte el día 17 de febrero con ponentes de excelentísimo nivel, ¿vale? En el cual vamos a hablar largo y tendido sobre todos los ensayos y sobre todas las experiencias que hemos tenido en muchos clientes durante estos últimos años. Por mi parte, yo he acabado ya mi presentación. Espero haberme acotado en el tiempo, que era complicado porque hay muchísima información y espero de verdad que haya muchas preguntas y poder atenderlas. Gracias por vuestra atención y gracias a todos los compañeros de Sanifruit que me han pasado datos y me han ayudado a alimentar esta presentación. Bueno, pues sí que tenemos muchas preguntas. Estupendo. Estupendo. A ver, Laura Sánchez dice, buenas tardes. ¿No disponéis de estudios donde se comparen la eficacia de vuestros productos aptos para productos bio con productos fitosanitarios autorizados? Sí, muchísimos estudios. Pero hemos creído que este no era el foro para hablar de productos químicos. Este era el foro para hablar de las no opciones de la poscosecha ecológica. Quien tenga interés, tenéis a nuestra disposición al departamento comercial y a mí para probar. Obviamente, en todos los ensayos que he mostrado, siempre ha habido un control de síntesis y un fitosanitario de síntesis en general, porque hay un interés, obviamente, y como os he dicho en toda la presentación, todos nuestros ensayos los hemos hecho en clientes y son industriales. Pero he pensado y hemos decidido por nuestra parte que no era el foro. Por supuesto que en la ponencia o en el webinar que vamos a hacer de fruta de hueso sí hablaremos de productos fitosanitarios. Muy bien. Bueno, Alicia Namesni dice, ¿hasta qué mercados se puede llegar con un producto ecológico? Es decir, ¿cuántos días máximo puede viajar la fruta? ¿Pueden venir mandarinas de Uruguay a Europa? ¿Cerezas de Chile a China? Como ejemplos. Vale, a ver, nosotros experiencias de tanto tiempo actualmente no disponemos, pero sí creemos que podemos mejorar muchísimo la poscosecha en viajes largos, porque como habéis visto en los ensayos del paraguayo, por ejemplo, llegamos a 21 días con unos resultados muy satisfactorios. Obviamente, al final no es un tratamiento.
lo primero que hay que hacer es estudiar las necesidades del cliente, conocer cuál va a ser el punto de aplicación, cómo se va a transportar esa fruta aquí, qué índice de madurez tendrá previo al tratamiento, ¿vale? Pero sí creo que podemos llegar a obtener unos muy buenos resultados con producto ecológico y, de hecho, se abre un mercado muy importante en el tema de la banana bio a nivel mundial, pues creo que sí. Vale. Dice, al trabajar con productos naturales, como los utilizados con los productos para tratamiento ecológico, ¿los microorganismos son capaces de generar resistencias? Pues me encantan estas preguntas, me estoy pasando estupendamente. A ver, de verdad, la ventaja es que como la naturaleza es muy sabia, los microorganismos no pueden generar resistencias a temas naturales. Solo generan resistencias a moléculas de síntesis químicas que les atacan de una manera muy determinada. Por suerte, como estamos, digamos, retrasando su crecimiento, nosotros tampoco matamos, ¿vale? Sí que es verdad que les ponemos complicado el crecimiento a estos microorganismos. Pero como utilizamos algo natural que contrarresta su crecimiento sin matarlos y de manera respetuosa, no se genera ningún tipo de resistencia. Por eso también puede ser una herramienta interesante para utilizar como complemento para aquellas personas o empresas que necesiten evitar resistencias a productos de síntesis. Yo eso no lo sabía, ¿eh? Me alegro. Pero de verdad, ¿eh? Sí, no se generan resistencias, no. Es algo natural. Nosotros, es como tú te tomas un zumo de naranja, tu cuerpo no genera ningún tipo de resistencia, al revés. O sea, es algo súper natural. Y lo mismo pasa con los aditivos alimentarios, ¿eh? No se generan resistencias porque tienen mecanismos de acción muy diferentes. Atacan más al crecimiento del microorganismo, a la membrana, a temas más celulares, más naturales. No atacan a dianas o a matar, que es cuando se generan las resistencias. Muy bien. Bueno, Claudio Barragán dice, ¿considera que es factible hacer envíos de cítricos en viajes marítimos de 25 días usando tratamientos ecológicos? Pues te invito a que lo pruebes, porque realmente, como habéis visto, los resultados de 15 días a 10 grados, encima en marítimo todavía va a ir a menos temperatura, han sido muy satisfactorios, tanto en limón como en naranja con el Sani de Cebío. Están realmente muy, muy satisfechos todos los clientes que utilizan esto. Como he dicho, vamos a tratar 40 millones de cítricos ecológicos con este producto. Le invito a que lo pruebe, porque yo sí creo que le podemos dar una solución. La mayor parte son para exportación a Europa, ¿no? Sí, pero bueno, también va a haber algo de envío ya afuera. ¿Por qué? Porque al final, Claudia, hay un interés. Las empresas que diseñamos este tipo de cosas y que innovamos nos arrastran. Es lo que os explicaba. Yo quiero irme a un industrial y hacer un ensayo de una manera determinada. Por ejemplo, yo igual inicialmente no hubiéramos llegado a 15 días en un ensayo bio, porque sí, era arriesgado. Pero claro, el cliente te dice, no, pero como siempre, ¿no? Yo quiero someterlo a las peores condiciones. Y nosotros pues somos valientes y dijimos, pues vale. Entonces, vistos estos resultados, que además no es un ensayo, se han hecho muchos, vuelvo a repetir, hay varios clientes tratando con este producto en concreto, creo que sí podemos dar una solución para un viaje marítimo de cítricos ecológicos. Ya, muy bien. Haciendo las cosas bien y con un sistema, como se explicaba también, por supuesto. Claro. Bueno, Alberto Carrión dice, buenas tardes, ¿disponéis de productos para cereza? ¿Qué resultados habéis obtenido? Nosotros en la cereza hemos hecho algunos ensayos, pequeños ensayos a escala de laboratorio y también pequeñísimos a escala industrial. Actualmente no estamos trabajando en cereza y bueno, creemos que sería muy interesante probar este producto en la cereza, ¿vale? Sí que creo que colaboramos con una universidad que hizo un pequeño estudio y ya observó diferencias entre la fruta tratada con este producto y la no tratada al respecto del aspecto del pedicelo, de ese atributo tan importante en la cereza, de mantenerlo verde, ¿vale? Y el aspecto del producto, como se indicaba, este producto es un producto que además mejora mucho el aspecto de la fruta, le da una extra de frescura, y entonces eso también lo midieron y lo observaron. Entonces, tenemos poca experiencia en cereza, más que nada porque nos ha arrastrado más pues el melocotón, la nectarina, la ciruela, pero bueno, estamos abiertos
a poder trabajar en las necesidades de otras especies y de otros clientes, por supuesto que sí. Vale, pues tenemos dos más. En poscosecha de productos ecológicos, ¿el vehículo es siempre el agua? Nuestra experiencia está siendo esta, ¿vale? Porque al final tú necesitas que el producto, la mezcla que tiene estas propiedades llegue a la fruta. No voy a cuestionar al respecto de las aplicaciones ambientales, pero nosotros sí hemos hecho ensayos a escala de laboratorio y realmente la cantidad de ppm, de sustancias que entran en contacto con la propia fruta, cuando tú la aplicas a nivel ambiental, por un bote fumígeno, por una sprayado, a nivel ambiental, frente al lavado o a la cantidad de materia activa que se adhiere a la fruta cuando la pasas por la línea con agua, es muy diferente. Digamos que vemos que sí que conocemos y sabemos que el mejor vehículo es el agua, porque también hay estudios, que mucha gente yo creo que los conocerá, en cítricos en concreto, que se ha demostrado que las mismas ppm de imazalil, por ejemplo, perdón por hablar de fitosanitarios, pero es así, en agua que en cera no se comportan igual sobre la fruta, no se adhieren igual ni dan los mismos resultados, ¿vale? Por lo tanto, es importante utilizar la herramienta que nos dé la mayor garantía. En este caso, creemos que ahora mismo sí es el agua el mejor vehículo para transportar estos productos naturales. Vale, a ver. Ayub Fati dice, ¿cuál es el proceso para certificar un tratamiento ecológico? Vale, Perdona, Erika, si no quieres enrollarte mucho en esta parte, porque hay dos preguntas más, hay una clase que va a hablar de esto. Es verdad, sí, ¿vale? el lunes creo que lo tenéis. ¿Vale? Exacto, bueno, a ver, pero bueno, brevemente. Nosotros le damos la información a la entidad de certificación de la composición del producto. La entidad de certificación estudia esta composición y si es acorde a la normativa para el uso, como os explicaba, y todos los productos que se utilizan o todas las materias que se utilizan están dentro de este anexo y autorizadas para insumos ecológicos, lo certifica. Es muy sencillo. Además, tienes que hacer una analítica, por supuesto, del producto para asegurar que no tiene ningún fitosanitario, ni ningún biocida ni nada, pero para mí eso es algo natural porque ya lo hacemos de manera habitual en todos nuestros productos, sean ecológicos o no, ¿vale? Porque también vendemos sin residuos, como sabéis, y es algo muy sencillo, no tiene mayor problema. Vale. Además, esto ya te digo, Ayub, que lo explicarán en detalle, que lo hemos pedido, que nos lo expliquen. Vas a pasar ya a la última pregunta, ¿verdad que sí, Claudia? Te quedan dos. Ah, vale, pues voy a poner mis conclusiones porque así ya las tengo ahí. Es muy sencilla, así que pregunta, por favor. Vale. Yu Crespi dice, ¿incluís análisis de color en ensayos? ¿Aspectos sensoriales? ¿Qué cantidad de muestra aproximada asumís como ideal en los ensayos? Vale, a ver, al respecto del color, sí que hemos hecho algunos ensayos, por ejemplo, todo lo que hicimos con una universidad, en este caso con la Universidad de Zaragoza, sí que utilizamos los colorímetros y se midieron índices de color y todo. En el caso de los ensayos industriales, muchas veces se está haciendo una evaluación visual, pero realmente es que en una foto no se puede transmitir lo que se ve a nivel real, ¿vale? O sea, es muy obvio que hay una mejora en el aspecto, sobre todo en la fruta de hueso, que creo que es lo que supongo que él me está preguntando, ¿vale? Al respecto de las muestras, simplemente indicar que cuando nosotros hacemos las demostraciones, el cliente está tratando fruta de manera habitual. O sea, no se para la línea para utilizar nuestros tratamientos, sino que nosotros añadimos nuestro tratamiento y se pasan toneladas de fruta. Y generalmente se dejan muestras de 500, 1000 kilos de fruta tratada frente a fruta no tratada. Sí que se procura, en el caso de que el cliente utilice otros tratamientos o no quiera dejar un control muy grande, porque eso sí que nos ha pasado, que el control antes sea más pequeño. Pero en el caso de la cantidad de fruta tratada, hablamos de toneladas. En todos los ensayos industriales que yo he presentado. Toneladas de cítricos, toneladas de plátano en el momento que se hacían los ensayos. Claro, porque utilicéis las líneas de vuestros clientes, tal cual. Exacto. Utilizamos las líneas de los clientes
cuando ellos están trabajando. Exacto. Para mandar producto, o sea, para expedir su fruta, que además les viene muy bien porque a la vez, por ejemplo, en el caso de que se quede fruta en el cliente para hacer las últimas evaluaciones, vale, pero hay veces que el cliente también se marcan los palés y luego piden feedback. Claro. En el retail o en el cliente, para decir, oye, ¿cómo te ha llegado esto? Pues súper bien, no ha habido ningún problema. Oye, no, pues aquí ha llegado tal. Puede haber momentos en que haya problemas y habrá que estudiar por qué hay esos problemas, si ha sido un problema en la aplicación o si ha sido un problema en la fruta o que el producto, bueno, pues llega donde llega también, como se explicaba. No estoy hablando de unos índices de inhibición del 100% en un producto ecológico. Bueno, pero también el convencional tampoco... Pero bueno, el último... la última pregunta. María Teresa Urango dice, buenas tardes, ¿disponéis de productos para tratar solanáceas en campo justo antes de su recolección? Nosotros todavía no disponemos de tratamientos para tratar antes de la recolección. Nosotros estamos centrados en el tratamiento post cosecha, el tratamiento de la fruta a partir de la recolección. O sea, no. Vale. Entonces, preguntas, las hemos acabado. Perfecto. Oye, me alegro muchísimo de que haya habido esta participación y de nuevo agradeceros que nos hayáis dejado participar en este foro tan interesante, porque la agricultura y la producción ecológica son una realidad. Ya no es algo, habéis visto los datos en mi exposición, ya no es algo anecdótico. Aquí hay una cantidad de consumidores importantes y exigentes que quieren productos saludables y ecológicos. Así que bueno, para eso creemos que tenemos todas las soluciones para atender estas necesidades desde Sanifruit. Pues muchísimas gracias, Erika, de verdad. Muchas gracias. Desde siempre aplaudo yo sola, pero imagino que estará no pasa nada. A ver, estoy aplaudiendo a mis compañeros también por detrás, que lo agradezco mucho también. Bueno, pues gracias. Gracias a todos. Yo, por acabar, acordaros que la semana que viene es día Policonecta, ¿vale? Que nadie se líe, porque con esta semana Zoom, la semana que viene Policonecta, y gracias a todos por asistir. Gracias, Erika. Hasta luego. Gracias, adiós. Claudia. Adiós. Cuídate, hasta luego. Adiós, adiós, adiós.